Un cordial saludo. Yo voy a adelantar un comentario que debe estar antecedido por la aclaración de que él resulta de la compartición que un colectivo de 148 personas que hemos constituido como un grupo de respaldo y de apoyo democrático, civilizado, a la democracia de Colombia, a Gustavo Petro y a su programa de gobierno. Digo, este colectivo se configura a partir de la voluntad y la decisión individual de cada cual para sumarse a este esfuerzo por evitar que una derecha tan impía y tan feroz como la colombiana logre el cometido de bloquear, obstruir, impedir que la democracia en el ejercicio de las reformas sociales necesarias se pueda poner en ejecución. Entonces somos ciudadanos que participamos ofreciendo nuestras ideas, facilitando también a través de nuestra labor la planeación, por ejemplo, de las elecciones, cómo participar en ellas, estaremos muy atentos a ello, pero también las movilizaciones de respaldo a Gustavo Petro. No nos anima, sin embargo, ningún tipo de hostilidad, cualquier actitud de menosprecio a nuestros rivales políticos de concepción, pero sí una actitud firme frente a lo que significa esta historia que en el país, bajo la égida de la derecha y muy en particular de la figura de Álvaro Uribe como mentor de esta visión política que se impuso en Colombia, esa posición política sí es para nosotros objetable y eso es lo que estamos haciendo. Hoy en esta emisión quiero ofrecer algunos elementos puntuales y obviamente nada exhaustivos sobre un rasgo que creo que es importante de destacar y de analizar en Álvaro Uribe, en este esfuerzo por tratar de pensar este hombre a qué moral obedece, este hombre a qué responde, es Álvaro Uribe como el resultado, como el fruto de una cierta antioqueñidad. Ahí debo refrendar cierta antioqueñidad. Si digo eso es porque hay antioqueñidades, porque Antioquia en tanto departamento congrega formas históricas y culturales distintas. Está, por ejemplo, el camino histórico-cultural que han seguido las negritudes antioqueñas, particularmente provenientes de flujos migratorios del Chocó y del norte de Colombia. Pero tenemos también en el mapa del departamento de Antioquia culturas que históricamente se han reconocido por sus concepciones propias como las indígenas. Y existe en Antioquia también, proveniente de la historia, una expresión que tiene anclaje fundamentalmente en el proceso colonizador del siglo XIX, ese gran proceso que estrictamente se desata en 1820 y que cubre hasta comienzos del siglo XX, y que es una gran gesta que se realiza en el territorio colombiano, que no es la única colonización, la colonización paisa, hay otras colonizaciones, pero esta tuvo un hondo e indiscutible calado en el destino de Colombia. Esa colonización antioqueña dio lugar a lo que propiamente, estrictamente, se conoce con ese adjetivo de paisa, cultura paisa, y sin embargo lo que yo quiero remarcar es que la cultura paisa es una cultura antioqueña, escindida a su vez en dos partes. Una, que es la que voy a tratar de mostrar que encarna Álvaro Uribe y que ha traslapado
infortunadamente, al país, y otra cultura antioqueña que se opone a lo que representa, por ejemplo, una concepción de la vida, de la sociedad como la que nos ofrece Álvaro Uribe. Yo espero ser claro en eso, porque en la presentación de esta secuencia de emisiones yo decía que es un error hablar de Antioquia como si fuera una, y que cuando se dice que Antioquia es uribista se está incurriendo en una falacia. En Antioquia existimos muchos que no somos uribistas. Yo soy antioqueño, y muchos que defendemos valores e ideales contrapuestos a los que encarna Álvaro Uribe. Por eso, la confrontación política e ideológica a Álvaro Uribe es una confrontación que puede emanar de otros horizontes del país, pero también emana de la misma Antioquia, porque él lo que hace es expresar una versión que muchos antioqueños cuestionamos de la misma historia antioqueña. Álvaro Uribe, pues, para tratar de hilar esto lo más claro posible, decía yo que es el arquetipo de Álvaro Uribe es el del creyente. Él es un creyente, y no solamente creyente en la divinidad, sino creyente en sí mismo, sacrificado porque asume para sí los suplicios propios de un Mesías, y un duro. Álvaro Uribe entonces gusta de presentarse como ese colonizador antioqueño recio, vigoroso, duro, inflexible. Todo eso lo mete en una licuadora para sacar la imagen de Salvador. Un Salvador de un país en caos. Salvador que promete un orden, su orden ante todo. Un orden que no se discute, un orden que no se duda. Igual que Hitler, he dicho en otra oportunidad, y de la misma forma que muchos dictadores, eso sí, yo creo que es bueno, para evitar malentendidos, decir que Uribe, igual que el Centro Democrático, no son la reproducción de Hitler, ni del partido nazi. Eso no es posible ni histórica ni socialmente, pero sí toman rasgos de la forma de ejercer la política, de concebirla y de ejercerla. Por ejemplo, un rasgo que comparten con el nazismo es el ser enemigos de la democracia y adeptos a las formas tiránicas. Eso no es lo único del nazismo, pero es un rasgo muy notorio del nazismo. Ese rasgo está insuflado en el espíritu de alguien como Álvaro Uribe y de los seguidores de él en el Centro Democrático. El nazismo es una imagen referencial para unos aspectos. Pero volviendo a lo que me interesa ahora, y es desgranar esto relativo a por qué Álvaro Uribe representa un aspecto de la antioqueñidad discutible, incluso lo califico de una vez, deleznable, y que recuperar al país de este tipo de impronta es fundamental si es que aspiramos a que este país se reencauce en dirección a la democracia, a esa democracia que se ha extraviado con la vigencia de la visión y del ejercicio político de Álvaro Uribe y de todos los que lo respaldan y lo acompañan. Ese Álvaro Uribe que representa una Antioquia que tiene como rasgos denotativos una Antioquia, yo soy enfático en volver a decirlo, una Antioquia, pero es una Antioquia que ha sido poca dada a la inteligencia, que no le ha interesado la inteligencia y que más bien en su lugar ha promovido lo que se llama popularmente allí la viveza, la astucia. Es decir, en Antioquia, en lugar de prohijar a alguien que avance en la inteligencia, ese segmento de la cultura antioqueña ha promovido como gran valor ser astuto, ser vivo. Vivo quiere decir engañador finalmente del otro. Es decir, que si yo voy a vender un reloj que vale 5 pesos, pero logro embaucar al comprador en 10 pesos, pues eso, antes que hacerme sentir mal, insufla en mí un sentimiento de satisfacción y de superación. Ese es un rasgo de esa cultura paisa que encarna Álvaro Uribe. Otro rasgo
ya mencionado, y paso de largo, porque ya de alguna forma aludí a él en otra oportunidad, es la mucha ignorancia. Es que es una faceta de Antioquia donde no hay que cultivar la inteligencia, no hay que cultivar el conocimiento, hay que adelantar más bien en astucia y en pragmatismo, y por eso una gran ignorancia. Y yo lo digo sin ánimo ofensivo, pero Álvaro Uribe, sería muy interesante que algún día nos mostraran la biblioteca de Álvaro Uribe. Y más que la biblioteca, lo que ha leído Álvaro Uribe. Y con esto no quiero ofender, quiero señalar que cuando uno está enfrente de una cosa tan compleja, tan vasta como un país, pues es imprescindible tener conocimientos al respecto. Es que uno, para actuar en la vida en una forma más o menos eficiente, necesita conocimientos al respecto del asunto que quiere acometer. Otro rasgo de Álvaro Uribe mencionado es ese espíritu de mando, ese espíritu que no soporta discusión alguna y esa seguridad loca en sí mismo. Si alguien me fuese a decir, porque caigo en cuenta que podría objetarse, que Álvaro Uribe tiene un título, por favor, no se asocie conocimiento a títulos. Esto puede estar lleno y plagado de títulos de gente que sin embargo cabalga en la ignorancia supina. El imaginario de Álvaro Uribe pone en ejecución en la conducción de la sociedad colombiana un mecanismo que yo me atrevería a llamarlo es como una cristalización muy lograda de esa especie de cultura antioqueña, de esa especie, no, de ese aspecto de la cultura antioqueña, del colono recio y severo, doblegador de obstáculos, instaurador de un orden, el suyo. Es la voz cantante, por ejemplo, del colono en su seno familiar, erigido además sobre una serie de valores provenientes de formas muy autoritarias. Eso es lo que explica en la aplicación que hace Álvaro Uribe sobre la sociedad colombiana muchos valores de Álvaro Uribe y muchos ideales que tienen que ver con esa Antioquia tan discutible. Por ejemplo, que la vida solamente vale, se mide por el enriquecimiento que uno logre. Es decir, uno ejecuta bien la vida en proporción a la cuenta bancaria que logre ostentar. Para esa Antioquia paisa, ese segmento del cual Álvaro Uribe es un gran exponente, la vida no hay que pensarla, la vida no hay que buscar en qué fundamentarla, cuál es el sentido de ella. No, la vida simplemente se realiza en una lógica material de acumulación. Por eso los valores de Álvaro Uribe son la riqueza creciente, la concentración creciente de bienes, etc. Pero también eso explica por qué en el personaje que tenemos pues en el diario vivir de este país, vemos es una imagen de alguien cuya referencia permanente es la tierra. Y esa obsesión que lo caracteriza de acumulador de propiedades, porque no es solamente el Luberno, hay denuncias de que hay 72 propiedades de Álvaro Uribe que nunca han sido declaradas. En todo caso, la tierra es obsesiva y no la tierra como un lugar de trabajo, de realización, sino de acumulación. Eso lo ha llevado a ser uno de los más grandes terratenientes de Colombia. Yo diría que en el fondo la vida de Álvaro Uribe se rige por un precepto, más, que es un precepto proveniente de esa faceta de la cultura antioqueña que he mencionado. Por eso esas imágenes que a él tanto le place mostrar de él en sus caballos de paso fino, etcétera, etcétera. O esa idealización del padre, que es muy propio también de esa cultura antioqueña de la que estoy haciendo referencia, el padre idealizado, el padre maravilloso de ejecuciones al margen de cualquier objeción crítica. La furibundez de Álvaro Uribe, por ejemplo, con los luctuosos
e indeseables acontecimientos que tuvo que padecer su padre, hablan de un padre que jamás ha sido puesto por él, por ejemplo, en la mira de un ejercicio crítico para dar cuenta de las maneras en las cuales Santiago Uribe devino de ser un hombre modesto en términos relativos a sus propiedades y posesiones a ser uno de los más grandes millonarios de este país. Pero él lo idealiza, como le exige a sus hijos la idealización de él. Por eso sería impensable, sería casi literatura fantástica esperar que un día de boca de Tomás o de Jerónimo saliese la más mínima crítica a ese padre. Esa familia cuadriculada, absolutamente cuadriculada, ese es un modelo muy paisa de ese siglo XIX, alimentado en continuidad por ese sector que representa, por ejemplo, en Antioquia, los aspectos más retardatarios, no solamente para la región, sino para el país. Es una familia cuadriculada con hijos a su imagen y semejanza. Y una esposa que, más allá de que esté titulada como filósofa, es una mujer que cualquier colombiano se pregunta ¿y quién es? Si aparece en la portada de un periódico o en una pantalla de televisión, la mayoría de los colombianos no la reconocerían porque ella es la esposa típica de esa familia donde las mujeres están tras bambalinas y sin vida pública, independiente de la capacidad, porque es muy probable que esa señora sea una persona muy capaz, pero las lógicas organizativas de la vida familiar, de una cultura paisa, de ese sesgo que estoy mencionando, pues la pone en ese lugar. La clasificación del mundo es desde una visión moral estrecha, simplista y peligrosa en su ejecución, porque él clasifica el mundo como repartido entre buenos y malos. Y a los buenos les toca, y él será el gran líder de eso, arrasar con los malos. Por eso el sueño de Álvaro Uribe era que el último guerrillero de este país quedara sepultado. Sin embargo, y es una más de las paradojas de Uribe, en esa repartición entre buenos y malos, él no para mientes en el patrocinio a los grupos paramilitares, en la connivencia con las formas de criminalidad más terribles, en la promoción, por ejemplo, para que un sector de las Fuerzas Armadas se corrompiera y terminara haciendo esa barbarie indecible que conocemos pues como los falsos positivos. Y hay una contradicción más en que está inmerso y que es muy común en esa Antioquia, donde esa Antioquia a la que hablo, donde esas ambiciones de poder y de dinero finalmente pasan por encima de cualquier talanquera moral o ética. Es muy común en esa cultura antioqueña, y voy a concluir con eso porque me parece que hace una semblanza de Álvaro Uribe y de quién es el personaje con el cual hay que encararse a la hora también de una discusión política, qué es lo que él encarna. Es una mentalidad antioqueña de una moral acomodaticia, es una moral al uso. Es decir, dice, no matarás, que es un precepto del cristianismo, de la moral que asume Álvaro Uribe, y sin embargo mata. Entonces uno dice, ¿a qué obedece? ¿Al código que dice no matarás o a la realidad en donde los intereses que él defiende, que generalmente son los intereses de un puñado de grandes poderosos del país, donde él está incluido, matan? No hurtarás, dice también una preceptiva cristiana, pero Álvaro Uribe no tiene problema en hurtar. Entonces es un personaje que hay que leerlo a la luz de ese camino que siguió la cultura antioqueña, uno de los caminos, y que debe ser confrontado incluso por los mismos antioqueños desde otros valores y otros ideales. La vida no es solamente más, la vida no es solamente concentrar, la vida no es solamente el ejercicio despótico del poder, la vida no es solamente el desatamiento de las ambiciones, la vida no es hacer hijos a imagen y semejanza tal cual, la vida no es poner a una mujer tras bambalinas, la vida, y en términos del ejercicio también de la sociedad, es la experiencia de amplitud y democracia.